Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, donde desgranamos los chismes más jugosos, analizamos las tendencias más candentes y nos sumergimos en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy prepárense para un viaje que los dejará con la boca abierta, porque tenemos un plato fuerte, un festín de intrigas, miradas que matan y posibles venganzas que se cuecen a fuego lento. ¿Están listos? Pues abróchense los cinturones porque esto va a despegar. Hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido los cimientos del fandom turco, algo que ha generado más debates que una final de fútbol entre dos equipos rivales, algo que involucra a nuestros queridos Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, y a Hande Erçel en el epicentro de todo. Sí, damas y caballeros, nos vamos directos a los premios Hande, esa gala que aparentemente no dejó a nadie indiferente y donde se dice, se rumorea, se comenta que hubo más tensión que en un thriller de espías. Pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros para desentrañar cada detalle, para analizar cada mirada, cada gesto, cada respiro y para intentar entender qué demonios pasó en esa alfombra roja que parecía un campo de batalla. Así que antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y teorías, me gustaría pedirles un pequeño favor, algo que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Ahora sí, preparémonos para el drama porque esto apenas comienza. Resulta que, como les decía, los premios Hande fueron la comidilla de todos los medios y redes sociales. Y no precisamente por los galardones o los deslumbrantes atuendos, no. La verdadera historia estaba entre líneas, en las miradas esquivas, en los saludos que parecían más bien duelos de espadas, y sobre todo, en la interacción, o la falta de ella, entre Kerem y Afsanur. Para los que no estén al tanto, recordemos que Kerem y Afsanur compartieron protagonismo en la serie Jakob Seversen, y su química en pantalla, por decirlo suavemente, era electrizante. La gente los shippeó a morir, los apodaron con nombres cursis y, en fin, creyeron que su amor traspasaría la pantalla. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad tiene otros planes, o al menos eso parece. Y aquí es donde entra en escena Hande Erçel, la mismísima anfitriona de los premios. Sabemos que Hande y Kerem fueron pareja y su relación, aunque ya terminada, sigue siendo objeto de fascinación para muchos. De hecho, cualquier acercamiento entre ellos, cualquier guiño, cualquier sonrisa se convierte en noticia al instante. Y en esta gala, el hecho de que Kerem y Hande estuvieran juntos en el mismo lugar, después de tanto tiempo, ya era suficiente para generar chispas, pero no, la cosa no se quedó ahí. La presencia de Afsanur, aparentemente incómoda con toda la situación, añadió un ingrediente extra a este cóctel explosivo. Ahora, vamos a analizar lo que se vio y lo que se intuyó. Porque si bien no hubo una declaración oficial de guerra, las señales fueron bastante claras. Según los expertos en lenguaje corporal, que en realidad son los fans, pero bueno, los fans saben mucho, ¿no? Kerem y Afsanur evitaron mirarse a los ojos la mayor parte del tiempo. Si se cruzaban, sus saludos eran breves, casi fríos, sin el calor que alguna vez transmitieron. Algunos dirían que eran profesionales, otros, que había una clara tensión en el aire. Y no los culpo, yo también sentí la incomodidad desde mi sofá. Pero lo que realmente puso la guinda al pastel fue el comportamiento de Hande. Algunos fans aseguran que ella parecía disfrutar de la situación, de esa incomodidad ajena. Afirman que sus miradas hacia Kerem eran cómplices, que su sonrisa era, por momentos, un tanto maliciosa. Y esto, claro, avivó las llamas de las especulaciones. ¿Había venganza en el aire? ¿Acaso Hande estaba disfrutando de ver a Kerem y Afsanur incómodos? ¿O simplemente estaba siendo observada con lupa por un fandom que está sediento de drama? La verdad es que al final todo son conjeturas, teorías y un poquito de imaginación. No podemos leer la mente de nadie y al final, todo el mundo tiene derecho a tener un día incómodo, pero lo cierto es que las imágenes y los comentarios que circularon en redes sociales no dejaban lugar a dudas. Algo pasó. Algo raro se coció a fuego lento en esa gala, y ese algo involucraba a Kerem, Afsanur y Hande. Y aquí es donde empieza la parte más jugosa, porque vamos a desglosar, punto por punto, las posibles teorías sobre lo que pudo pasar. La primera, la más obvia, es que la relación entre Kerem y Afsanur, que parecía tan idílica en pantalla, no era tan perfecta como todos creíamos. Quizá la química era solo eso, química,
y fuera del set no conectaron como espera. Van. Quizá hubo desacuerdos, malentendidos, o simplemente sus caminos tomaron rumbos diferentes. Y es que pasa, ¿no? A veces la magia no dura para siempre y no todos los hipeos se hacen realidad. Luego está la teoría de la venganza de Hande. ¿Será que Hande de alguna manera se sintió agraviada por la relación entre Kerem y Afsanur? No olvidemos que aunque su relación con Kerem terminó hace tiempo, el cariño y el respeto, según ellos mismos han expresado, todavía existen. ¿Será que ver a Kerem con otra persona, especialmente alguien con quien se rumoreaba que tenía una gran química, removió algo en su interior? ¿Será que esa sonrisa misteriosa era en realidad una especie de jaque mate silencioso? Pero aquí también podemos darle un giro más cauto al asunto. Quizá Hande no tenía ninguna intención maliciosa, quizá solo se encontraba en una situación incómoda y decidió sobrellevarlo con la mejor cara posible. Al final, ella es una profesional y, como tal, debía actuar con naturalidad, aunque por dentro estuviera sintiendo un torbellino de emociones. Es cierto que los fans solemos idealizar a nuestros ídolos y a veces les atribuimos intenciones que no tienen, pero también es cierto que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar y muchas veces las cosas no son lo que parecen. Otra teoría, menos dramática pero igualmente válida, es que todo fue un malentendido. Quizá la incomodidad que percibimos no era real, quizá era solo fruto de la presión mediática y la sobreinterpretación de los fans. A veces cuando todo el mundo te mira con lupa, cualquier gesto se puede sacar de contexto y generar falsas alarmas. ¿Y si Kerem y Afsanur solo estaban teniendo una noche normal, con un poco de timidez y distancia, y los fans, con sus ganas de drama, lo convirtieron en una historia de venganza y despecho? Además, no debemos olvidar que la presión de los medios y las redes sociales es enorme. Los actores y especialmente los actores famosos como Kerem y Afsanur, saben que cualquier movimiento que hagan será analizado al milímetro, que cualquier sonrisa, cualquier gesto, cualquier mirada será interpretada de 1000 maneras distintas. Y quizá esa presión les lleva a actuar de manera diferente a como lo harían en un contexto más relajado, lo que puede llevar a malentendidos y falsas interpretaciones. Y ya que hablamos de redes sociales, ¿qué decir de las miles de reacciones que se desataron tras la gala? Desde los que defendían a Kerem y Afsanur, acusando a Hande de ser una villana de telenovela, hasta los que se ponían del lado de Hande, afirmando que Kerem y Afsanur se merecían lo que les pasaba, las redes se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Los memes, los comentarios sarcásticos, las teorías conspirativas, todo valía para alimentar el drama. Y es que al final, como fans, nos encanta que haya un poco de emoción, un poco de misterio, un poco de intriga en la vida de nuestros ídolos, ¿verdad? Pero a veces también es importante recordar que ellos también son personas, con sus propios sentimientos y sus propias vidas, y que no todo lo que vemos en la pantalla o en las redes sociales es una representación fiel de la realidad. También es importante señalar que la industria del entretenimiento, por más glamurosa y perfecta que parezca, está llena de intereses, estrategias y juegos de poder. Quizá la tensión que vimos en los premios fue una estrategia de marketing, una forma de generar ruido y dar de qué hablar, o quizá fue simplemente una coincidencia que los medios y las redes sociales se encargaron de convertir en un drama épico. Al final, el mundo del espectáculo es un negocio y, como tal, está lleno de sorpresas y estrategias que no siempre entendemos a simple vista. Y es que a veces olvidamos que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas de alfombra roja, detrás de los personajes que nos encantan, hay personas de carne y hueso con sus propias vidas y sus propios problemas. Quizá Kerem, Afsanur y Hande estaban lidiando con problemas personales, con presiones profesionales, o simplemente con un mal día, y la gala, con toda su tensión mediática, fue el escenario perfecto para que esos sentimientos afloraran de una manera que no esperábamos. Pero volviendo al tema central, ¿hubo o no hubo venganza en los premios Hande? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. Quizás sí, quizá no, quizá todo fue producto de nuestra imaginación colectiva. Lo que sí sabemos es que esta gala nos dejó con la miel en los labios, con ganas de saber más, con ganas de entender qué demonios pasó realmente en ese salón. Y al final, eso es lo que cuenta, ¿verdad? Que nos mantenga enganchados, que nos haga hablar, que nos haga reflexionar sobre la vida, el amor, la fama y los entresijos del mundo del espectáculo. Y ahora, después de este largo y apasionado análisis, es hora de ir cerrando este vídeo. Creo que hemos dado un buen repaso a las posibles teorías
Y así hemos intentado entender, dentro de lo posible, qué pudo pasar en los premios Ande. Sabemos que no tenemos una respuesta definitiva, pero al menos hemos intentado desentrañar el misterio, y eso, creo, es lo que importa. En resumen, hemos hablado de la tensión entre Kerem y Afsanur, de la misteriosa actitud de Ande, de las miles de reacciones en redes sociales y de las posibles teorías que intentan explicar lo que sucedió en la gala. Hemos visto que la realidad del espectáculo, como muchas cosas en la vida, es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Y que a veces lo que interpretamos como un drama épico, puede ser simplemente un malentendido o una coincidencia. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final de este vídeo. Como siempre, su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Y ahora, como siempre, llega el momento de la verdad. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo venganza en los premios Ande? ¿Qué teoría les parece más plausible? ¿O quizá tienen su propia teoría? Los leo en los comentarios. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones y reflexiones, así que no duden en dejar sus comentarios. Y ahora sí, para despedirnos, quiero pedirles un último favor. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridísimos y curiosísimas almas. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros estamos aquí para disfrutarlo.